muchas gracias. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, bendice nuestros pastores, Señor, las autoridades autónomas, semiautónomas y toda, Dios mío, el Ejecutivo, Señor, el órgano legislativo, que entiendan, Padre, el órgano judicial, que sin ti nada somos, que cuando estamos contigo todo lo podemos, Dios del cielo. Señor, que esto llegue al conocimiento de ellos, Señor. Padre, yo sé que aquí hay bastantes Juan Bautista para hablarles a ellos y que tuerzan su corazón hacia ti, Señor. Bendice nuestro país, Padre, el cual es tu corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice la iglesia en su totalidad, en general, a nivel mundial, Dios mío, para seguir en avanzada como un tractor demoledor, pisándole la cabeza al diablo y declarando que todo territorio, Dios mío, que nosotros pisemos, es territorio tuyo, tal cual lo dice en tu palabra. Me apoyo mucho en la palabra, Padre, porque tú has dicho que la oración del justo puede mucho. También has dicho que claman los justos y Jehová los oye. Y yo sé que en esta tierra hay muchos justos, Señor, clamando a ti por perdón, por misericordia y porque la voluntad tuya, que es el tema más principal e importante, sea lo que se cumpla. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego la clase de Pentateuco y todos los hermanos, Padre, la maestra Esther, la subdirectora, Padre, que se incluyen en esta clase para seguir conociendo de ti, porque todavía no sabemos nada. Tú nos vas a perfeccionar en el conocimiento, Señor. Gracias, Padre Santo. Te entrego todo, Padre, el salón en su totalidad con nuestros profesores. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a iniciar la escuela bíblica dominical de esta mañana. La hermana Luz, ella está en Colón porque el entierro fue el viernes, creo eso. Así que está con su hermana acompañándola. Quizá por eso no ha podido, porque allá tampoco hay conexión. El Wi-Fi dice. Pero bueno, estamos aquí para glorificar al nombre del Señor Jesús y vamos a iniciar el capítulo 22 del libro de Números en esta mañana, pidiendo a Dios que nos llene y que nos dé la sabiduría para poder guiarnos para entender lo que vamos a dar en esta mañana. Amén. Capítulo 22 de Números. No he visto a Itzel. Itzel está conectada. Aquí estoy, maestro. Buenos días. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 22 de Números. Amén. Nosotros habíamos quedado anteriormente el capítulo 22 de Números. Y vamos a empezar a leerlo, maestro. Sí, amén. Alguien que me lea, por favor, del primero al tercer capítulo, por favor. Al tercer versículo, por favor. Del 1 al 3. Sí, por favor. En el nombre del Padre y la comunión del Espíritu Santo, dice, número 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Amén. Aquí prácticamente vamos a analizar un hombre llamado Balán, pero primeramente vamos a hablar de donde nosotros quedamos. Acuérdense que Dios había entregado al pueblo de Israel a los amorreos que estaban en este territorio. Acuérdense, estaban aquí, ellos lo conquistaron. Después de Moab venían los amorreos en Galá y en Basán. Ellos tenían dominado todo eso, en la cual el pueblo de Israel, Dios se lo entregó a ellos. Entonces ya ellos tenían este terreno conquistado. Amén. Luego la Biblia nos dice a nosotros
que ellos acamparon luego a la llanura de Moab. Así dice el capítulo, versículo, lo que acaba de leer nuestra hermana Excel. Partieron de ahí y acamparon en los campos de Moab. Dice que el campo de Moab estaba junto al Jordán frente a Jericó. Amén. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Ya después que ellos fueron, ¿por qué fueron ahí? Porque tenían que acamparse, discúlpame, tenían que acamparse en el lugar en la cual ellos iban a conquistar a Canaán. Acuérdense que ellos iban a conquistar a Canaán, que Canaán estaba en la parte occidental, o sea, la parte oeste. Dios se le entregó adicionalmente ese territorio de Galaad y Basán para poder sacar a los amorreos, porque los amorreos era uno de los grupos que pecaron gravemente en todos los territorios de Canaán, todos los amorreos, los heteos y todos esos. Dios ya había el pecado de ellos llegado al colmo, por eso Dios los sacó y Dios levantó un pueblo Israel, un pueblo que él amó, y para entregarle Canaán a perpetuidad. Nosotros ya hemos visto eso, pero aquí cuando ellos pasaron por Moab, Edom en Moab, Dios le dio que conquistara, Dios le entregó adicionalmente esa parte. Como yo le di anteriormente, cuando Dios bendice, cuando Dios da una promesa, Dios siempre da adicional a la promesa que Él le dio. Como el pastor siempre dice, tú le pides a Dios una cuchara y Él te da una papa, porque Dios nos ama y Él nos quiere bendecir. Entonces, ellos pasaron por este lugar, ya ellos tenían este territorio donde que tenía a los amorreos, estaba limitado con Moab y con Amón, pero Dios le dio a ellos que no tocasen ni a Amón, ni a Edom, ni a Amón, porque eran familia de ellos. O sea, Edom era hermano y Moab, y ustedes saben la historia de Lot, las dos hijas de Lot, donde sale Moab y Amón. Entonces ellos se trasladaron a un lugar que se llamaba los llanos, la llanura de Moab. Cuando se dice llanura de Moab no quiere decir que está localizado en el mismo territorio de Moab, sino que así el nombre, quizás porque ese territorio pertenecía a Moab antes y los amorreos. Pero el lugar también se le llama Sitín, que está por aquí en este lugar, que está enfrente del río Jordán, enfrente de Jericó. Ellos estaban cerca, ellos se acamparon ahí. Este es el lugar, ellos estaban por acá, ¿no? Pero aquí se ve el llano. Esta es una fotografía para que usted tenga la idea, ¿no? La llanura era una llanura donde ellos se establecieron su campamento. Usted ve estos montes que están acá arriba. Aquí, este monte, este pico, este es el monte Nebo. Este monte Nebo también se le llama Pisga. Ese monte es donde Moisés, Dios va a llamar a Moisés y le va a enseñar todo Canaán, y después se va a ir con el Señor. El Nebo era el monte tenía 817 metros de alto del nivel del mar. Así que ellos estaban acabados en la llanura. Todo eso es la llanura donde ellos estaban. Es para que tengan una idea donde ellos estaban ubicados. Todos sus campamentos estaban ubicados. Entonces la Biblia nos dice a nosotros, eso es para empezar, y discúlpame, sí, la Biblia nos dice que ellos partieron ahí y se acamparon en el campo de Moab, en Sitín, en ese área. Luego dice que lo vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Lógicamente, él vio toda la conquista, porque acuérdense que Dios conquistó en una forma extraordinaria. Dios conquistó ese área de los amorreos
para entregárselo a ellos, y la forma en que ellos lo hicieron, porque acuérdense que esta generación que Dios utilizó era generación de fe, generación que había salido del desierto, generación que creció en el desierto, que conocía a Dios, que había visto a Dios, no esa generación que era incrédulo, que no creían, que Dios lo eliminó por completo. Cuando Dios, acuérdense, cuando Dios eliminó a esa generación incrédula, Dios empezó a conquistar y traer temor hacia los demás pueblos. Y entonces Balac vio eso, dice la Biblia, porque el versículo 3 dice que Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. O sea que Moab se angustió de una forma terrible, porque usted se imagina que usted ve 3 millones de personas juntas. Eso es algo terrible, siervos y siervas, porque en esa época las poblaciones no eran tanto como ahora. Hoy en día nosotros tenemos como, según el censo, hasta el 2018, estamos en 7.9 billones, o sea, 7.900 millones de personas. En la época de el 300 antes de Cristo solamente había 300 millones de personas a nivel mundial, o sea, no había mucha gente. Entonces, ellos no estaban acostumbrados a ver tanta gente junta. Entonces, la Biblia cumple, la Biblia nos dice a nosotros, si usted ve el Deuteronomio, le dice al Deuteronomio capítulo 2, si ustedes puedan leer esta parte, nos dice que el rey de Amón, el rey Balac, tenía temor. Dice la Biblia en el versículo de Deuteronomio capítulo 2, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Dios le había dicho a ellos: levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy, dice la Biblia, hoy comenzaré a poner temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de los cielos, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. O sea que Moab cumple la palabra de Dios. Dios le había dicho que el pueblo, al oír, y él vio, no solamente lo oyó, él vio la cantidad de personas, él vio cómo ellos conquistaron. Amén. Porque nosotros como pueblo de Dios somos ente de conquista, ente de fe. Nosotros somos aquellos que Dios ha puesto para conquistar. Muchas veces la gente nos teme y muchas veces nos quieren hacer daño, no porque nos temen, sencillamente porque no conocen a Dios. En Josué capítulo 2, alguien que me lea eso que está en la pantalla, por favor. Josué capítulo 2, para que oiga su voz alguno de ustedes. Alguien que... Sé que Jehová, Josué 2, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Este es cuando escondieron a los 2 espías, la ramera, ella dio eso, o sea que el pueblo
mira, el pueblo Jericó, ellos estaban a pie de ir a conquistar, estaban en Setín, enfrente de Jericó, listo para conquistar, y inclusive el pueblo de Jericó tenía temor, temblor. Entonces Moab estaba cerca de ellos, él mismo lo vio, él vio la conquista, él vio el movimiento del pueblo de Dios, cómo Dios conquistó, cómo Dios arrebató. Y él tuvo tanto temor, y él dice, cuando vio la cantidad que dice la Biblia, porque eran muchos, se angustió en gran manera, tanto así que se cumple la palabra en alguien que me lee Génesis 17, por favor, y Hechos 7, por favor. Génesis 17, 2. Lo que está en la y podrá pantalla. mi pacto entre mí y ti, y de te multiplicaré en gran manera, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones a ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Amén. Siga leyendo, por favor. Hechos 7. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Amén. Amén. Vemos que se cumple. Ellos se multiplicaron tanto que cuando ellos llegaron a Egipto eran prácticamente 3 millones. La gente nunca había visto tanta gente. Amén. Nosotros en estos días, nosotros como pueblo de Dios, yo me acuerdo cuando yo era muchacho en Panamá, no eran muchos evangélicos. Solamente iglesia católica, había unos cuantos que le decían Salva Cuatro, aleluya. Me explico, hoy en Panamá hemos crecido de una forma extraordinaria. Dios expande y a nivel mundial estamos conquistando ¿qué? Las almas. Entonces el enemigo está temblando. Aquellos que no tienen a Dios nos temen. Usted no sabía eso. Cuando usted está en su trabajo, nosotros somos como especie y yo siempre uso ese ejemplo. Cuando usted entra en un cuarto oscuro de noche, usted ve la oscuridad, pero cuando usted agarra el switch y lo enciende, de una vez la oscuridad se desaparece. Así nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la luz del mundo, somos la sal. Entonces eso es lo que Dios está haciendo. Nosotros, mira que en medio de esta pandemia, la palabra de Dios se está predicando como nunca, más que nunca. Pareciera algo increíble. Y el enemigo ha parado. Algunos han dicho que este virus lo ha ocasionado el hombre y etcétera, etcétera. Pero no importa quién lo ha ocasionado. Yo solo sé que nadie puede parar la iglesia de Dios. Dice la Biblia que la puerta del Hades, el infierno, no podrá contra la iglesia de Cristo, porque nosotros somos más que vencedores. Así que animémonos, amados hermanos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, siguiendo, amados hermanos, la Biblia nos dice el versículo 4. Alguien que me lea del versículo 4 al versículo 6, por favor. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama de campo. Y Balán, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Sigue, por favor. ¿Se escucha? Okay. Sí. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor, que estaba junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo lamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra,
pues yo sé que yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los Amén. ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balac. Hasta ahí, Y él Balaam. les dijo, ¿perdón? Hasta ahí. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué Hasta varones ahí, son varón. estos que están contigo? Gracias, hasta ahí. Gracias y disculpa. Amén. Si ustedes notan que como Balac estaba aterrorizado, la Biblia nos habla que él decía a los marianitas, a los ancianos de Madián, parece que ellos, en este versículo 4, parece que ellos hicieron como, él hizo una unión con Madián, con el pueblo de Madián, y él le decía que mira cómo esta gente cómo esa gente están lamando todo el contorno. Él lo decía porque como ellos habían conquistado el límite al lado de ellos. Acuérdese que él había conquistado esta región limitando con Moab y él tenía temor, pero el temor de Moab era innecesario porque ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que no tocase a Moab, ni Amón, ni Edom, pero él no sabía. Hoy la gente nos teme, aunque tú no creas, la gente nos teme, inclusive aquellos que hacen otro tipo de práctica nos ven. A veces usted va y vive en un lugar, al lado hay alguien que practica cosas que no es debido y te caen, o sea, ellos te caen mal y ellos te temen y empiezan a hacer cosas para hacerte daño y tú no sabes, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Entonces, él, en ese temor, él se unió con los marianitas y él mandó, como leyó el amado hermano Paredes antes, él envió mensajeros a Balán, dice, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Él va entonces a contratar o a alquilar a un señor llamado Balán. Amén. Balán era un hombre que tenía una reputación. Dice la Biblia que él vivía en Petor, ¿ok? Petor era una reunión del Éufrates. Eso estaba en esos áreas del río Éufrates, donde está cerca, donde está Babilonia, Nínive, por esos lados, ¿ok? Quedaba al norte del Éufrates, al parte oeste del Éufrates. Yo no tengo un mapa de eso, pero eso queda más allá de Israel. Era un lugar, pero el área ese era un área, ustedes saben que ese área había mucha práctica de adivinación, de brujería, de todo eso. No eran áreas, por ahí Ur de los Calderos es donde sale, Dios sacó a Abraham y Dios lo llamó y lo convirtió, pero ellos fueron hasta allá, no donde Ur, sino en un área que quedaba al norte de Éufrates, Balán, un tal Balán, y esa es la pregunta que yo voy a hacer hoy, desde hoy hacia adelante. Balán, profeta o agorero o adivino. Eso lo van a contestar ustedes, pero no ahora. Eso lo vamos a ir analizando inductivamente, porque la escritura hay que analizarlo inductivamente. Cuando se dice inductivamente es porque lo vamos acercando más a la escritura, vamos a indagar más, vamos a escudriñar la escritura
Vamos a ir versículo por versículo. Amén. Eso es lo que llama inductivo. Entonces, Amén. eso Disculpe, es lo que- hermano, disculpe, Sí. maestro, ¿puedo? Hable, Tania. Sí, y esa era la pregunta que yo le iba a hacer a usted. Ujú. Ya le iba a hacer esa pregunta que sí, porque he estado leyendo y no hay mucha información, o sea, que especifique bien quién era Baal. Entonces yo decía, bueno, pero si el pueblo de Israel apenas están conquistando la tierra, o sea, ellos no se han establecido en la tierra prometida, apenas van conquistando las tierras, ¿cómo puede, o sea, si Balaam es profeta, pero no es del pueblo de Israel? O sea, que entonces ya Dios estaba utilizando gente que no era del pueblo de Israel y como profeta, y un profeta no es cualquier persona. O sea, un profeta tiene que ser apartado. Amén. Amén. Y pues yo tengo la pregunta, no tengo la respuesta, la verdad. Amén. Bueno, la pregunta, la Biblia nos va a dar la respuesta. No Federico, sino la Biblia. Por eso yo hablé inductivamente, ¿ok? Ah, No me gusta dar una respuesta así a priori, porque hay cosas que nosotros tenemos que ver la palabra, tenemos que aprender a estudiar la palabra de esa forma, inductivamente. No agarrar, porque muchas veces nosotros le gustamos agarrar el internet de una vez y que papá ya nos contesta, o agarramos un compendio y eso no es malo, estudiar, pero es bueno uno hacer ese análisis de la palabra inductivamente, donde la misma Biblia te va a dar la respuesta. Me explico, yo sé que hay personas que tienen libros y tienen otras cosas y ellos son gente de Dios pero es para tu bienestar. Es bueno cuando usted mismo lo escudriña y lo busca, porque el Espíritu Santo nos habla. Amén. Continuamos. Gloria a Dios y gracias por la pregunta, hermana. Entonces, por eso yo dejé la pregunta: ¿Balaam profeta o agorero? Entre paréntesis, adivino, porque un agorero es un adivino. ¿Ok? Entonces, él viene del región ese de Mesopotamia. Y eso, los versículos ese que ustedes ven ahí, habla de prácticamente de donde él viene. Él tenía una reputación. Por eso ellos fueron y lo buscaron, porque Balaam era reconocido internacionalmente, ¿no? Tenía una reputación. Los mañanitas dieron consejo con Balaam, los moabitas, y ellos fueron a alquilar a este tal Balaam. Amén. Y dice la Biblia que lo llaman para decirle eso, lo que leyó el hermano Paredes: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Porque ellos tenían ya el territorio de Galaad, el territorio delante de él, y él tenía temor, aunque el pueblo ni siquiera lo estaba mirando a Balaam, ni siquiera, como dice, usamos una frase humanamente, el que no la debe no la teme, ¿no? Pero él estaba aterrorizado y ni siquiera Dios le dio al pueblo, ni siquiera mira a esta gente, no le dé cuestión. Pero Balaam contrata para maldecir al pueblo. Mira lo que dice el versículo 6, el hermano para él lo leyó: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que bendice, el que tú bendices, Balaam, será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Mira, él tenía una reputación, pero vamos a ver qué tipo de reputación él tenía, si era de Dios o no de Dios. Y la Biblia nos va a ir declarando y viendo lo que en realidad Balaam tenía en su corazón. Dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la dávida de ¿qué? De adivinación en sus manos, y llegaron a Balaam y le dieron las palabras de Balac. ¿Ok? Y ellos fueron hasta allá, hasta Petor, o sea, hasta el río Éufrates, por allá, con las dádivas de adivinación. O sea, llevaron
llevaron dádivas, llevaron regalos, llevaron dinero, llevaron cosas en sus manos para pagar el adivino, porque eso es lo que ellos estaban pensando. Este es un adivino, así que yo voy a contratarlo para que me maldice a ese pueblo, porque yo no puedo luchar con ese pueblo. Él reconoció que ese pueblo, él no podía, y la única forma que lo voy a hacer espiritualmente. Como hay muchos que creen que como usan agoreros, usan personas para tirarnos cosas y cuestión, creen que nos va a hacer daño. Y mira lo que va a pasar. ¿Qué dice el versículo 8? Él les dio, reposa, estamos en el 8, ¿verdad? Amén. Y él les dio, reposa aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Mira lo que a mí me llama la atención aquí en esta parte, ¿ok? Ellos llegaron donde Balán y oyeron lo que Balán le había dicho, pero él le dice a ellos que se reposen ahí, lógicamente, como porque venían un viaje largo, que se quedan ahí. Y él dijo que a los príncipes que se quedan ahí porque él iba a reposen ahí, porque él iba a, ¿qué dice? Yo os daré respuesta según que Jehová me hablare. De ese versículo 8, a mí me está diciendo que Balán tenía una relación en alguna forma con Dios, ¿verdad? Porque él le dijo, espere ahí, que voy a ver qué respuesta me da Dios. Eso nos dice que Dios en alguna forma tenía una relación con este individuo, lo voy a llamar porque todavía estamos viendo lo que dice la Biblia, quién es, profeta o adivino. Profeta adivino. Amén. Y el versículo 9 dice, y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dice la pregunta, Dios vino y le pregunta a Balán. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que Dios conoce todas las cosas. Dios sabía lo que eran eso, pero Dios quería que él dijera de su boca quiénes son, porque ya Dios lo conocía. Dios quería saber lo que Balán le iba a decir. ¿Y qué le dijo Balán? Alguien que me la lee, por favor, para no escuchar mucho mi voz. Y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que estás contigo? Y Balán respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Sigo, maestro. Amén, hasta ahí. Okay. Hasta ahí. Gracias, amada hermana. Ustedes han visto que ellos, cuando Dios le pregunta a Balán, observen en el versículo 9, y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos? Y él le contestó, Balán, ¿no? En el versículo 11, ¿verdad? Y Balán respondió a ¿dónde yo estoy? Bueno. Vino en el 10 respondió, en el 10. En el 10. Y respondió Dios a Balac, hijo de Zippor. Es que discúlpame, Zippor, rey de Moab, ha venido. El versículo 11, él dice, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Mira, si ustedes se han dado cuenta, Balac le responde igual como le dio la gente en el versículo, le dio los príncipes o los ancianos de Moab, lo contestó igual, pero hay una cosa que él no dio.
¿Ustedes se han dado cuenta qué es lo que él no le dio a Dios? Balán, ¿qué es lo que no le dio a Dios? O sea, él contestó, si usted ve el versículo de arriba del versículo 5, cuando ellos le dieron a Balán que un pueblo ha salido y él contestó lo mismo a Dios, igualito. Pero hay algo que él omitió ahí, que no le dio a Dios. Tienen que ser observados y se van a dar cuenta. Por tanto, envió un mensajero a Balán y dijo, que está junto al río en la tierra de los hijos de... Para que lo que dice en el versículo 6, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Y luego no, él le dio exactamente lo que ellos, el propósito a la cual ellos han venido. Pero él, lo que él no le dio a Dios, la dádiva que ellos tenían, los regalos para él, eso sí lo omitió. Usted no, o sea, en ningún momento le dio eso, le dio a Dios que ellos habían traído, aunque Dios sabe todas las cosas, pero Dios le contesta en el versículo 12. Entonces Dios dio a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque ellos porque bendito es ese pueblo. Y eso lo podemos ver en el libro en Génesis, cuando Dios dice en Génesis, aquí Génesis versículo 12, en el versículo 3 dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditos en ti toda la familia de la tierra. O sea que ciertamente esa fue una promesa de Dios, y Dios le dio a Balán que eso iba, que esa no se puede maldecir a un pueblo bendito, porque un pueblo es bendito, eso es lo que él trató de hablarle a Abraham. Una de las cosas, antes de seguir, quiero abrir un paréntesis aquí y dar más detalles de Balán para que ustedes pueden asociarlo más y saber Balán, lo que dice la escritura de Balán. Esa escritura se lo voy a dar para que ustedes sepan entonces de aquí adelante, y ustedes luego van a dar su juicio después que terminamos el capítulo 24 de quién era Balán y por qué Balán actuó así, etcétera, etcétera. En el versículo, en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 15 al 16, alguien que me la lea, por favor. ¿Lo pueden ver o no? Amén. 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 ¿Quién lo va a leer? Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para... Eso no es segunda de Pedro. Usted está leyendo en la pantalla. Ajá. En la pantalla lo puse. El versículo. Segunda de Pedro dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Okay. Hasta allí, hasta el 16. Hasta ahí. Usted, o sea, el contexto de esto, de Pedro, habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, ¿ok? Y utilizan el nombre de Balán, que dice de Balán, que él se extravió, han dejado, porque se están refiriendo a los falsos de ese entonces, y dicen que ellos están siguiendo el camino de Balán, que se ha extraviado. Me explico, se ha extraviado el camino de Balán, el cual él amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el premio de la maldad? Ustedes lo van a ver, la dádiva que le dieron. Y dice que una de las cosas que habla Pedro aquí, Pedro es el único que yo he visto que le ha llamado y frenó la locura del profeta.
Aquí Pedro lo llama profeta, pero dentro de esa palabra de profeta, vamos a ver por qué. Y en realidad es un profeta, porque todo lo que hablan de parte de Dios, cuando Dios le da palabra, el profeta es aquel que habla de parte de la persona, o sea, igual a lo que la persona, porque Dios va a hablar con esa persona, Balán, y le va a dar palabra de parte de él, y también le va a dar visión. Usted van a ver cómo más adelante, cómo este señor va a tener, va a ser como especie de un vidente, lo van a llamar los ojos abiertos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver lo que dice Judas en el versículo 11. ¿Qué dice? Versículo 11, alguien que me la lea, por favor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. ¿Y qué menciona ahí de Balán? Balán, el lucro. O sea, lo que él tenía en su corazón era la plata. Él era, como hablando ahora, los ministros asalariados, lo que buscan, aman a Dios en sí, pero más que a Dios, aman la plata, aman lo que puedan sacar de la palabra de Dios, lo que pueden sacar de Dios. ¿Me explico? Entonces, alguien que me lea Josué, yo nada más estoy dando esos versículos para que ustedes vayan analizando, viendo qué es lo que era ese hombre. Alguien que me lea Josué, versículo 9, por 24, 9 y 10, por favor. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Amén. Gracias, varón. Alguien que me lee Deuteronomio 23, 4 y 5, lo que está en rojo. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirle. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová Amén. tu Dios te amaba. Amén. Vemos que como ellos alquilaron, la Biblia lo dice, fueron a Mesopotamia y alquilaron a este tal señor. Apocalipsis habla de la doctrina de Balaam. En el versículo, alguien que me lee el versículo 14, por favor, de Apocalipsis 2. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Ah? ¿No lo ve? 2:14. Sí. Pero tengo unas pocas tengo... cosas contra ti. Dele, varón, dele. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Vemos que Balaam, la enseñanza de Balaam era especie como una doctrina. Dios en Apocalipsis habla a la iglesia de Pérgamo, que él ha visto que hay algunos que han seguido la doctrina de Balaam. Entonces, ahí en esos versículos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, vemos en realidad, estamos analizando y viendo quién era Balaam y el concepto, pero la Biblia nos dice, vamos a regresar a la escritura, por favor.
Es que lo estoy llevando a todos lados porque así es lo que nosotros vamos a ir analizando para que podamos aprender todo. Nuestro Powell, Dime, esto, Arinda. yo tengo aquí algo, no sé si les puede. Balaam, profeta que no pertenecía a Israel, a quien el rey moabita Balac prometió pagarle sus honorarios si maldecía a los israelitas que lo estaban invadiendo. Pero también dice que Balaam era uno de los numerosos profetas de las religiones orientales que adoraban a todos los dioses de la tierra. Amén. Por eso vemos, amada hermana Arinda, que ellos lo alquilaron porque él tenía esa reputación. Él tenía una reputación, por eso ellos fueron y lo alquilaron. Internacionalmente, mira dónde quedaba Moab y dónde quedaba Petor. Quedaban lejos, pero se oía. Entonces, ellos mismos dijeron, vamos a alquilar a ese hombre porque lo que él maldice, lo que él prepara, ¿sabes? Los brujos, las cosas, lo que él prepara, parece que lo amarra a la gente y así hablando contextualmente acá. Y ellos lo buscaron, lo alquilaron porque yo no puedo con este pueblo, porque este pueblo es más grande que yo, más fuerte. Así que vamos a ver cómo lo maldecimos con la brujería, con la cuestión. Correcto. Entonces ellos fueron y lo alquilaron. Y entonces ahí, como ellos tenían tanta influencia, le ponen, y lo podemos ver en este momento con este estudio, que le ponían profeta, le ponían vidente y demás, y empezando a hacer lo que es los profetas errores, por estar siguiendo a profetas que no son realmente de Dios. Amén. Mira, es que si él recibía mensaje de Dios y él lo producía, entonces es un profeta. Porque el que habla, si usted agarra a una persona, porque la palabra profeta quiere decir el que habla de parte de. Él habló y él decía exactamente lo que Dios le... Y nosotros vamos a ver eso más adelante, lo vamos a ir desarrollando. Hermano Powell, dime, disculpe, Tania. es que, o sea, eso que usted está hablando, lo que pasa es que ya yo esa duda la tengo desde que yo empecé a leer el número 22. Yo decía, pero ¿por qué él le dicen que, o sea, yo no diría, o bueno, o de pronto es el enredo que yo tengo es, ¿qué es ser un profeta hoy en día? O sea, tengo entendido que profeta hoy en día es un hombre escogido por Dios, apartado. Así es. O sea, ¿puede Dios, una persona que practique brujería, darle una palabra y esa persona es ser profeta en ese momento? O sea, no entiendo, porque entonces sería ahora sí, exacto. Y es por eso que cuando inductivamente, cuando vamos a ir leyendo, vamos a ir entendiendo. Todo el mundo le hace la pregunta, por eso este señor Balaam es la persona más enigmática y misteriosa de la Biblia. Hay muchos, inclusive, exetas que hasta se confunden, pero no hay confusión. Dios es soberano, Él hace como Él quiera. Y yo, antes de proseguir, yo sé que el tiempo apremia y nosotros tenemos, pero antes de proseguir, yo quiero abrir un compás aquí, un paréntesis, y quiero entrar y hablar así rápidamente de personas que Dios unió y no conocían a Dios. Y Dios, la Biblia lo dice, Dios lo unió. ¿Ustedes sabían eso? La Biblia lo dice y vamos a analizarlo rápidamente y después regresamos. Es para que ustedes puedan analizar. Tengo una pregunta, mi hermano, más bien una curiosidad. Antes de que usted avance, quería decir esta curiosidad. Veo que en los versículos que se han leído, como Josué, como Apocalipsis, el Señor dice que ha escuchado a Balaam, pero que no ha hecho lo que Balaam le ha dicho. Significa que él sí escucha hasta las malas oraciones del diablo, pues, por ejemplo. Y también la curiosidad que tengo es entonces José, que leía
que adivinaba, que decía cosas, pero claro, lo decía de parte de Dios porque me imagino que era de bendición, porque hacía crecer Egipto y era a propósito de Dios, pero no era casi parecido a lo que hacía Balaam. ¿Quién? ¿José? José cuando estaba en Egipto, cuando Ajá. él le dijo que se le llevaron las copas donde que su amo adivinaba y todo esto. O sea, José, el que... No entendí, José en Egipto, o sea, No porque entiendo. él vio todo eso, o sea, era evidente. O él buscó un Bueno, adivino, no entiendo, no entendí. bueno, la pregunta mía es que si es similar. Cuando José estaba en Egipto, él hacía y vivía como los egipcios, ¿verdad? Y su fama fue grande porque le descubrió el sueño del faraón, pero él siguió haciendo ese trabajo de adivinar. Entonces, allí cuando él le pone la copa en la bolsa de los hermanos, le dice el criado, ¿por qué te llevaste la copa con la que mi amo adivina? Entonces, lo que yo tenía curiosidad era de que si eso era similar. Ahora, sabiendo que José lo hacía en propósito de Jehová Dios y que no se vendía y que Balán lo hacía por remuneraciones y que Dios dice en su palabra, le dice ahí, como usted leyó en los otros versos, de que él escuchaba lo que Balán decía, mas no lo hacía. No me oí. Amén. Ahí, o sea, parece que, o sea, pero ¿cuál es la pregunta suya respecto a eso? Es la comparación que hago, la comparación de lo que hacía José cuando estaba en Egipto, que si es similar a lo que pasa con Balaam, siendo Balaam un hombre pues que hablaba y Dios lo escuchaba, pero lo hacía para el mal, y José lo hacía para el bien, pero si era similar la situación, no en que él llevara a Israel al mal, a hacerle mal a Israel, sino que José en Egipto adivinaba, y claro, uno ve que la adivinación no, para mí, pues no es de Dios, pero sin embargo lo hacía en propósito de Dios. No sé si me explico. Pero Hermano, mi pregunta que yo, en la Biblia yo nunca he visto a José de adivinar. Exacto, sí. Le dicen él le dice, el criado le dice, ¿por qué te robaste o por qué te llevaste la copa de mi amo que la usa para? Bueno, ¿será que la palabra ahí no estaba bien utilizada? Sí, yo creo que es eso, es el Sí. origen de la palabra, porque además acuérdese que José estaba en los planes de Dios y todo lo que Sí. pasaba en la vida de No, José de era eso porque... de eso estoy clara. Ajá. Lo único que Sí, pero... él como profeta, Balán como profeta, sabemos que estaba haciendo mal, pero Dios le escuchaba. Pero es que José no era divino, o sea, de pronto es el concepto, de pronto es la palabra. Porque hoy en día hay personas que Dios les revela, les muestra y ellos no son adivinos, no se les llama don de ciencia. Disculpa, Tania. Mira, lo que yo entiendo, que José sí le metió las copas, ¿verdad? A los hermanos y ellos se fueron a la casa de su padre. Y dijo, ¿por qué te llevaste las copas en las que mi amo adivina? Puede ser que el amo adivinaba en las copas, pero eso no significaba que José adivinara en las copas. ¿Sí? Habría que leerlo y analizarlo. Analizar bien. esa parte, exacto. Exacto, sí. Sí, como yo no lo he leído, entonces tendría que volver a analizar eso. Y yo te prometo que la otra semana te lo digo. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, hay personas que... Dime, hay personas que dicen que ustedes cuando están danzando en el templo, ustedes entran en trance. Y claro, que están equivocados, ¿no? Porque nosotros no practicamos esas prácticas ocultas. Pero entonces, digo, hay una relación de que puede ser que la persona que veía a José expresar las revelaciones que Dios le mostraba en sus prácticas mundanas, esa persona sujeta a José pensaba que él adivinaba, pero no sabía que obviamente
José estaba expresando las revelaciones. Abierto. Lo mismo que pasa hoy día cuando usted está orando y comienza a hablar en lengua. El que no conoce a Dios, el que no conoce el don, se queda de que, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Están locos? Pero para nosotros no es poder de Dios, pero para ellos lo es locura. Así que yo diría que él no adivinaba, sino que la persona pensaba que él adivinaba, pero simplemente expresaba las revelaciones que Dios le daba. Amén. Siervo. Dime, varón. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería aportar algo ahí. En Génesis 41:16, cuando mandaron a buscar a José, dice José, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, eso ahí no está hablando de una persona que adivina. Cuando él se presenta delante de Faraón, Faraón le dice, me dicen que tú interpretas sueños. Entonces él le dijo, sí, no está en mí. Dios será el que da respuesta propicia, el que dará respuesta propicia al rey. O sea, allí se está hablando de una persona que Dios, aunque él interpretaba sueños, pero eso era revelación de Dios. O sea, Dios le revelaba el sueño, lo que él interpretaba. Es diferente a adivinación. Ahora, en la copa, en mi opinión, cuando los siervos de José van y alcanzan los hermanos, ellos le dicen, mira, ¿por qué se llevaron la copa por el cual mi amo adivina? O sea, esa es palabra de ellos. Eso no es, o sea, José nunca adivinó. O sea, allí, en lo que yo he leído y he entendido, José nunca adivinó a través de la copa. Cuando él le interpreta el sueño de Faraón, lo primero que él le dice es, no está en mí. Dios será el que da la respuesta. Faraón. Cuando él interpreta el sueño de los dos siervos de Faraón que estaban presos, él interpretó de acuerdo a lo que Dios le reveló. O sea, es diferente la revelación de Dios con la adivinación de los brujos. Hay una diferencia. Adivinación, cuando una persona adivina a través de un espíritu de adivinación, de un espíritu satánico, un espíritu de la tiniebla. Es diferente cuando una persona interpreta de parte de Dios, que es a través del Espíritu Santo de Dios. José dice, no está en mí, o sea, yo no soy adivino, sino Dios es el que dará la respuesta propicia al rey. Y entonces allí el rey les cuenta los dos sueños que tuvo, y entonces allí él explica lo que Dios le revela acerca de los 7 años de abundancias primeros y de los 7 años de escasez después. O sea, hay una diferencia. Yo, antes de conocer al Señor, naturalmente, en la tiniebla Dios me sacó de la brujería. No era un brujo, pero sí había visitado brujos y conozco muy bien esas cuestiones de adivinaciones. Y igual que cuando un demonio se le revela a una persona en la fiesta de vudú, esa persona danzan, ¿sabe? Esa persona danzan, brincan, saltan, pero cuando esas personas caen al suelo, esas personas se arrastran como culebra, se mueven como culebra. Es diferente cuando un hermano cae, cuando un hermano, por ejemplo, está danzando y cae postrado, son totalmente diferentes. Yo he podido, por la gracia y la misericordia de Dios, discernir que hay una diferencia grande entre danzar en el Espíritu de Dios o cuando una persona, un brujo, está danzando, una persona que está endemoniada. ¿Sabe? Entonces, hay una diferencia entre adivinos, que es un
trabajo de parte de Satanás, a través de un demonio, o cuando una persona, por ejemplo, te da una palabra de parte de Dios, revelada de parte de Dios, del Espíritu Santo. Bendición Esa era nuevamente. esa era mi Hermano, aportación. Amén. Gracias. Hermano, lo que yo hago es la comparación con José, porque yo sé que José lo hacía por parte de Jehová Dios. Y aquí Balán, en el verso 8, dice, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Amén. Yo le preguntaba si era algo parecido, aunque sabemos que Balaam lo estaba haciendo con propósitos lucrativos, si era algo parecido. Yo sé todo eso de Egipto, todo eso, pero era una curiosidad que tenía. Amén. Dios le Gracias. bendiga, amado. Amén. Buen día. Cielo, discúlpeme. ¿Me está escuchando? Sí, le escuchamos. Amén. No es, o sea, hermana Estel, me refiero a la hermana Esther ahora y al grupo, no es que estaba llevándole las contrarias, o sea, no es mi intención hacerla sentir incómoda y mal, ¿no? Sino que estaba aclarando, porque realmente, aclarando y de acuerdo a la palabra de Dios, y como yo, antes de conocer al Señor, vengo de ese mundo, ¿sabes? De la brujería. Nunca fui brujo, gracias a Dios, pero conozco muchas de las artimañas y de los engaños de los brujos, ¿sabes? Que no todo el mundo pasó por eso. Así que Dios le bendiga, hermano Estel. Amén. Hermano Duarte, ¿quería decir algo? Sí, amén. Para irnos al punto, pues, para que, Sí, en realidad, como dice el hermano Veloz, no es una cuestión de hacer sentir mal ni nada, hay cosas que en un momento dado no estamos del todo claros y lo correspondiente a todos nosotros es que esclarezcamos las cosas en todo lo posible y más a través de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 44, el tema está allí. Y cuando José se refiere, lo dice de manera literal, leo, dice, no es esta la copa, no es esta en la que bebe mi señor, hablando de la copa, y por la que suele adivinar. O sea, no decía él no decía José que él adivinaba, sino que su amo adivinaba. Y tenemos que recordar que quién era el amo de José, era un impío. Él podía tener 1000 prácticas como realmente las tenía. Entonces no es una cuestión de que José lo practicaba, porque incluso en un momento dado, cuando aún José estaba en la cárcel, cuando se acordó de él, era el panadero, ¿no? Que entonces le dijo, ahora recuerdo que allá en la cárcel hay uno en que habita un espíritu, o sea, el espíritu de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente a que José la utilizara, a que, imagínense, yo digo, y quiero ahora decir mi opinión en cuanto a la estrategia de José, lo que José decía era, te robaste la copa, por decirlo alguna palabra, no es que sea literal, la copa sagrada de mi amo, o sea, algo que era especial para su amo. O sea, que ahora no soy yo el que te va a mandar a tumbar la cabeza, es alguien que es más grande que yo. O sea, como decir, eso ahora escapa de mis manos. Como diciéndole, están en grandes problemas. Pero en realidad, volviendo al tema, no era que José la utilizaba, sino que era el amo de José, el faraón. Y digo, un caso similar, si se puede decir, nosotros lo vemos ya en el Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, habla de Simón, dice que desde el más chico hasta el más grande lo tenían como alguien grande. Cuando él vio lo que hacía Dios a través de los discípulos, él dice que trató de pagar para obtener, porque él dijo, ese es el gran poder de Dios. O sea, él reconoció que había una grande diferencia entre una y otra cosa.
¿no? Entre lo que él practicaba, porque miren cómo dice literalmente la Biblia allá, dice que desde el más chico hasta el más grande lo tenían como alguien grande. O sea, él era un adivino. Y claro, nosotros sabemos, y como decía el hermano Veloz, que el diablo utiliza espíritus de adivinación. Y alguien que no conozca muy bien este campo o este mundo dice, wow, pero ¿cómo lo adivinaron? Pero es que el mismo diablo es el que planifica y ejecuta ciertas cosas para cautivar la mente de las personas y así engañarlos y mantenerlos cautivos de él. O sea, una cuestión es la adivinación y otra cuestión es lo que Dios en un momento dado diga, porque la adivinación por lo general va a ser agradable a los oídos de los hombres, pero la palabra de Dios muchas veces no va a ser agradable ni siquiera para nosotros los cristianos, y más cuando nos está corrigiendo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que separar unas de otras. Amén. Amén. Gracias, hermano Duarte, y gracias, varón Veloz, aclarar. Amén. Buenos ¿Alguien días. dijo algo? El hermano Bueno, Fulgencio. habla. Fulgencio. Habla, varón. Amén. Yo aquí tengo una reseña de Balán y quisiera leérsela a los hermanos para ir aclarando puntos y cosas, ¿no? Literalmente que está en la Biblia. Hay muchos versículos donde se habla de él que encontré. Dice, Balán fue uno de esos personajes interesantes del Antiguo Testamento que aun cuando no pertenecía al pueblo escogido de Dios, estaba dispuesto a reconocer que Jehová el Señor era un Dios, porque él tenía dioses en su corazón, que era un Dios poderoso, pero Balán no creía en el Señor como el único Dios verdadero. Su historia expone el peligro de mantener una fachada exterior de espiritualidad sobre una vida interior corrupta. Balán era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios mientras pudiera sacar algún provecho. Esta mezcla de motivos, obediencia y beneficio a la larga lo llevó a la muerte, aun cuando conoció el poder importante del Dios de Israel. Su corazón corrió siempre tras la riqueza que podía obtener en Moab. Allí regresó a morir cuando los ejércitos de Israel invadieron. Conocido ampliamente por sus maldiciones y bendiciones efectivas, obedeció a Dios y bendijo a Israel a pesar del soborno del rey de Balad. Alentó a los israelitas a que adoraran ídolos. Esto está en Números 31:16. Regresó a Moab y lo mataron en la guerra. Las motivaciones son importantes como las acciones. El tesoro de uno se encuentra en donde está su corazón. El corazón de este hombre estaba y su fama estaba en las riquezas. Dice que este hombre la ocupación de él era hechicero y tenía el don de la profecía. Así que eso es lo que quería decir. La historia de Balán se relata en Números. Hay varios pasajes donde nosotros podemos leer y relatar. Si tuviéramos todos pluma a mano, se los dictaría, pero después de la clase se los enviaría para que lo leamos y aclaremos cosas. Y estoy de acuerdo con la explicación total que dio el hermano Duarte y el hermano Cirilo acerca de José. Amén. Y también estamos para preguntar y aclarar. Bendiciones. Amén. Bendiciones, amados. Mira, es que lo que pasa que, gracias a hermano Fulgencio, yo tengo todos esos detalles de lo que es Balán, pero yo quería inductivamente que nosotros analicemos la palabra versículo por versículo para que nosotros, que no nos diga otra persona, sino que uno mismo inductivamente, y esa es la riqueza, usted va a ir viendo los versículos mismos, te va a decir quién era eso y usted, al final, ustedes dan su juicio, ¿no? Esos versículos yo los tengo aquí también para darlos generalmente, que al final él muere y eso
pero yo quería ir conforme a lo que dice la palabra, porque esa es la idea. Estamos aquí para aprender y para absorber, para sacar el nutriente de lo que es la palabra y ver cómo Dios se mueve. Es que yo quiero, mi intención es llevarle a ustedes a ver, para que ustedes vean quién es Dios, cómo Dios es soberano, cómo Dios trata a su pueblo y cómo Dios va a usar ciertas personas, inclusive para manifestarse, como Él nos ama tanto, Él utiliza ciertas cosas. Nadie puede sorprender a Dios. Dios sabe, Dios conocía a Balaam por completo. Pero la Biblia me dice a mí que Balaam tenía un contacto con Dios, que dice el versículo 8. Y por eso yo quería abrir el paréntesis para que ustedes sepan que en otras partes de la Biblia hay gente que Dios utilizó que no eran de Dios, que no conocían a Dios. ¿Me explico? Es como cuando Paredes, que es abogado, sabe, cuando hay un caso difícil y no sabe, siempre ellos buscan como especie de una referencia de un caso, como pasó, para que nosotros comprendamos. Y esa es la idea, para que nosotros podamos enriquecernos en lo que es Dios. No que alguien me está diciendo algo, yo quiero ver qué es lo que me va a decir la Biblia para yo captar y aprender lo que me explico. Entonces, una de las cosas que yo quería era decirle también que, un ejemplo, tenemos el caso de cuando Dios mandó a ungir a dos reyes que ni siquiera ellos buscaban de Dios. Amén. Pero en el contexto había Dios que está buscando algo con respecto a eso. Y todo es referente al pueblo de Israel. Todo es referente al pueblo de Israel. Y ejemplo, en el caso que Dios mandó a ungir, eso está en Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. ¿Ok? Cuando Dios dice a Ciro, capítulo 19. Amén. Primero de Reyes 19, te lo voy a poner en la pantalla rápidamente, porque el tiempo apremia. Y disculpa. Aquí está. Léeme la parte esa del versículo 15 y 16, por favor, rápidamente. Amén. Sí. Leo, Primera de Reyes 16. El 15 y 16. Bien, por favor. Vamos allí. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Hasta ahí. Esos son dos reyes que Dios mandó a ungir. Inclusive Siria no tiene que ver nada con Israel. Él unge a Asael para un propósito. Y el propósito era castigar al pueblo de Israel del norte porque habían dejado a Dios. Jehú lo ungió, era para poder sacar de castigar a Acab y a Jezabel, y sacar y cortar con la brujería que ellos practicaban, y Jehú destruyó a todos, inclusive todos los profetas de Baales y todo. Él actuó conforme a lo que Dios dio, pero Jehú nunca en su corazón buscó de Dios. Si ustedes leen esa historia, porque no hay tiempo, no voy a entrar en detalle. Y uno del rey, el rey Ciro,
que el rey persa, cuando ellos estaban cautivos, el rey Ciro, la palabra de Dios lo llama mi ungido, mi pastor. Y Dios dice, yo he dado sobrenombre a Ciro, aunque él no me conocía, pero Dios lo utilizó para proclamar el edicto para que el pueblo de Israel hubiese salido de Babilonia y regresen a su tierra para construir. Y no solamente dio el edicto, le dio todo, le dio beneficio, le dio la plata y el dinero para que ellos puedan construir. ¿Por qué les traigo eso? O sea, Dios, cuando se trata de su pueblo, Dios mueve montaña, hermano. Y el que está en el lugar preciso, Dios lo utiliza. Dios lo va a agarrar y Dios lo va a utilizar para efecto de bendecir a su pueblo. Dios nos ama tanto, amados hermanos, que Dios es capaz de mover montaña por ti y por mí. Y si en el momento hay alguien que no es de Dios, pero está en el momento ahí, y solamente para bendecirte, utilizarte, Él va a usar a esa persona. Amén. Y esa es la tendencia que nosotros vemos, que cuando Dios usa ese tipo de personas, es por un propósito. Acuérdese que el que alquiló era los moabitas. Ellos estaban en Sittim, en la llanura de Moab, listos para ir a conquistar. Y este personaje, rey Balak, quería maldecir. Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que el versículo 8, la Biblia dice que por lo menos él tenía una relación él tenía una relación con Dios, pero la Biblia no nos dice cuándo empezó esa relación de Dios con Balaam. Pero se sabe que la reputación de Balaam, la vida anterior de Balaam, era de adivinación, porque la gente lo contrataba. Pero nunca la Biblia dice cuándo Dios entró ahí. La cuestión es que cuando ellos fueron a alquilar a Balaam para decir al pueblo, en el versículo 8, Dios se manifiesta. O sea que antes que ellos buscasen a Balaam, ya Dios estaba hablando y preparando el ambiente para que nunca hagan mal a su pueblo. ¿Me explico? Yo no sé si usted me está entendiendo ese aspecto. Yo sé que el tiempo apremia, yo quería seguir, pero vamos a tener que dejarlo para un momento. Hermana Jackie, usted sabe que usted la... Amén, amado. Tremenda clase, no queremos parar, ¿verdad? Es interesante cuando pues hay preguntas y respuestas. Las respuestas están, porque la palabra de Dios tiene la respuesta. Amén. Muy interesante, maestro. Vamos entonces a ir cerrando. Nos comunicaron, el director de la escuela dominical nos comunicó que en el mes de agosto se estará dando las clases de mayordomía. Vamos a ver si podemos, o sea que sería ya el próximo domingo, vamos a ver si podemos lograr que este próximo domingo podamos avanzar un poquito con nuestra clase normal, pero vamos a hablar con el director primero. ¿Amén? Entonces, vamos a estar orando. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permitiste, Señor, de estudiar tu santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por el maestro Powell, Padre. Bendícelo, síguelo usando, síguelo llenando de sabiduría, Señor, y de gracia en su vida, en su hogar, a su esposa. Protégela, Padre, cuando ella salga, Dios, de su casa, Padre Celestial. Manda ángeles que la cubran, a sus hijos también, Padre Celestial. Oh, mi Dios, protege toda su familia, Padre, en su entrada y su salida, Padre Santo. Y llénalos de tu gracia y de tu misericordia. Guárdalos en el hueco de tu mano. Igualmente, Señor, bendice, Dios, a los hermanos que se esfuerzan cada día por estar en la clase.
cada domingo, Padre, por estar en esta clase, al hermano Fulgencio, Padre Celestial. Llénalo de tu presencia, llénalo, Señor, de tu palabra, Padre. Unge su vida, unge cada parte de su cuerpo, Señor. Llénalo de vida, Padre. En el nombre de Jesús, al hermano Armando Osorio, su hogar, su familia, sus nietos, Padre. Llénalo de sabiduría, provéele en toda necesidad, Padre Santo. Tú conoces, Dios mío, sus corazones, tú conoces sus necesidades, Padre Santo. Mira a la hermana Itzer Murrell, Señor, hasta donde ella se encuentra, visítala, Señor, sana su garganta, Padre. Oh, mi Dios, limpia, Señor, su faringe, Padre Santo, llénala de tu presencia, Padre Celestial, provee en toda necesidad, mi Dios, en esa casa, a los esposos Turner, Padre, que nos han acompañado todos los domingos, Padre Santo, bendícelos, Dios, llénalos de ti, Padre, ayúdalos, fortalécelos, manténlos, Señor, en tu mano poderosa, Padre Santo. Mira cada uno de los que nos acompaña, mi Dios, al diácono, el hermano Rubén Paredes, bendícelo, Padre, llénalo de ti, cúbrelo con la sangre de Cristo, Padre. Provéele, Dios, en su casa, Padre Santo. Mira a la hermana Sandra, a la hermana Yatsuri, Padre, a la hermana Esther, oh Padre, a la hermana Tania, oh mi Dios, a la hermana Maribel, perdón, que nos ha ayudado en todo, Padre, a la hermana Arinda, bendice Arinda, Padre, y a los que aún de repente se me pasan por encima, Padre Celestial, bendícelos, Padre Santo. Ahora, Dios mío, que vamos a cerrar, pero que no nos alejamos de tu presencia, porque entramos, Señor, a escuchar el culto, Padre. Bendice tu palabra, permite que ella corra y sea glorificada. Bendice nuestro pastor, Padre, bendice su vida, su casa, a la pastora Linda, sus hijos, sus nietos. Padre, cúbrelos con la sangre de Cristo, protégelos de todo mal, de todo virus, de toda maquinación del diablo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, síguelo usando poderosamente, Padre, porque sabemos que cuando regresemos al templo, tú harás maravillas, tú levantarás tu nombre, Señor, y glorificarás el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Se pueden saludar.